Muy bien, mis amados, entonces vamos a escuchar la palabra de Dios. Vayan ahora sí abriendo sus Biblias en el primer libro de Samuel. Hay dos libros. Vamos a abrirlo en el primer libro de Samuel, capítulo 22. Si usted es tan amable, vamos a darle lectura a los primeros dos versos. Primero de Samuel 22. Digo primero porque son libros, no son epístolas. Y el tema que yo le voy a compartir hoy es el segundo tema de todos los temas que vamos a compartir en base a la sanidad espiritual. Yo les decía el jueves compartí el primer tema y yo les compartí que estos temas que Dios nos dé tienen como prioridad la sanidad espiritual, que haya limpieza en nuestro interior. Dios siempre ha estado interesado en que día con día lavemos los odres, lavemos este viejo hombre, ¿verdad? Este instrumento, que lo lavemos todos los días con la palabra de Dios, porque ¿quién no se ensucia? Todos caminamos en las calles, en el mundo, todos observamos cosas en la calle y en el mundo, todos palpamos cosas seculares en el mundo, así es de que ¿quién no se ensucia? Pero Dios es bueno, que nos ha dado su palabra para lavarnos las manos, para lavarnos los pies como el sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacía el sacerdote antes de entrar al lugar santísimo? Dice la Biblia, entraba, se reflejaba, miraba ahí la fuente, ahí en la fuente, ¿verdad? Se reflejaba ahí. Ya sabe que si usted se refleja en una fuente de agua que sale toda su figura. Y se lavaba las manos ahí en la fuente. ¿Ah? ¿Para qué? Para que estuviera limpio, entrar a su presencia. Entonces, vamos a permitir que Dios nos vaya lavando esas partes que nos ensuciamos por muchos motivos. Usted y Dios lo sabe, yo no lo sé, yo solamente voy a predicar la palabra del Señor y esperamos ser de bendición. Dice la Biblia en 1 de Samuel 22, 1 y 2, este segundo tema yo le titulé David en la cueva. Así de sencillo, hermanos. David en la cueva. Y vamos a tomar el lugar de David también, porque todos los personajes que se mencionan, bueno, tuvieron el desafío de parte de Dios, ¿no? Ahora también nosotros vamos a ir identificándonos y vamos a ponernos en el lugar también de David y de estos hombres que aparecieron en la cueva. David en la cueva. Dice lo siguiente. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, vaya que lista, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. En esta escena miramos a David morando en una famosa cueva situada en un interesante lugar llamado de Adulam. Por eso se llama ahí la cueva de Adulam, porque Adulam era el sitio, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? La pregunta interesante es, ¿qué estaba haciendo ahí David en ese Hotel Ritz, ahí en Acapulco? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué lo orilló a David a hospedarse en un lugar en donde no había nada de comodidad? Lo vamos a ir entendiendo conforme desarrollamos el tema. ¿Qué hacía David en un lugar que estaba bastante incómodo, riesgoso y desfavorable? ¿Usted qué cree? Bueno, la Biblia tiene la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón que obligó a este hombre de permanecer un cierto periodo ahí? Pero no solamente a él, sino a esos 400 hombres que acabamos de mencionar en el verso 2. Bueno, vamos a pedirle la gracia a Dios para que podamos desarrollar este sustancioso tema tan interesante y dejemos que Dios nos hable. Dice la palabra del Señor en Hebreos, en el capítulo 1, en los primeros versos, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuántos saben que Dios sigue siendo la palabra viviente? San Juan
1, en el capítulo 1. En el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo siempre ha sido Dios, porque en él ha estado la vida. El verbo es Cristo, hermanos. Dios nos va a hablar a través de su palabra, ¿verdad? Abra su corazoncito. En 1 Samuel 17 narra la profecía bíblica que hubo un filisteo, sabemos muy bien que todos saben esto, pero vamos a enhebrar la enseñanza desde el principio para que probablemente mucha gente nos escuche y no ha leído esta parte bíblica o no ha escuchado. Dice la Biblia, ¿verdad?, que ahí en 1 Samuel 17, que existió un filisteo, un gigante de casi 3 metros llamado Goliat. Este hombre, retando al pueblo constantemente israelita, dice la Biblia, ¿verdad?, que llegó en cierta ocasión un hombre llamado David, quien era el hijo menor de la familia de Elí. No le gustó las amenazas de este filisteo incircunciso que estaba retando al pueblo de Dios y le dijo, definitivamente, heme aquí, rey Saúl, yo voy a enfrentar a este gigantón, ¿verdad? Pero antes de vencer a Goliat, David no era conocido públicamente, hermanos. Esta fue la primera vez que se subió, por así decirlo, esta fue la primera vez que se subió a un ring, ¿verdad? Es la primera vez que el irreconocido, públicamente hablando, David, se subió al Caesar Palace en Las Vegas, hermanos. Se subió al Madison Square Garden en un desafiante combate y muy importante combate, porque se trataba de defender al pueblo de Dios, ¿verdad? Y no era fácil el reto, hermanos, ya que físicamente era una batalla bastante dispareja. Era como un super heavyweight, ¿verdad? Era un super peso pesado, porque este amigo estaba grandísimo. La pareja estaba dispareja, por así decirlo, ¿no? Los pesos, ¿no? Contra un welter por ahí, ¿no? Un ligero. 150 libras contra 200 o más, imagínense, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que milagrosa y divinamente David venció en el primer round, hermanos? En el primer episodio, con un golpe en la frente, dice la palabra del Señor, que Goliat, el gigantísimo Goliat, cayó de frente, tal y cual grande era, y fue reconocido ya públicamente David. Anteriormente nomás era un chivero, ¿no? Un chivero escondido por ahí. No, a partir de que se subió ahí al Caesar Palace y venció a este gigantón delante de una multitud, David pues se dio a conocer, mis amados. Ya lo conocían públicamente los israelitas y también lo conocieron ahí todos los filisteos, ¿verdad? Incluso el mismo rey Saúl no lo conocía, imagínense. Él nomás llegó y, ¿qué quieres, muchacho? No, yo voy a retar a aquel grandulón. No, pues tú eres un jovencito, ni siquiera estás como Sansón. No, mi rey, yo ya maté a osos, yo ya maté a leones. Yo voy a ir a ese incruciso porque se está metiendo con el ejército del Dios Todopoderoso. Y a mí eso sí me cala. Yo voy, mi señor. Dame tu permiso. Y el rey le pone su armadura y pues ni siquiera pudo andar. No, yo no necesito la armadura. Yo voy en el nombre del Señor. Agarra sus 5 piedras y su honda y en el primer round, hermanos, a los primeros instantes, había nuevo campeón, por así decirlo, ¿verdad? David se dio a conocer, ¿verdad? No lo conocía el mismo Saúl, porque cuando derrotó, dice la Biblia ahí en 1 Samuel 18, cuando derrotó al gigante, Saúl el rey manda a uno de sus servidores, ve por favor e investiga quién es este tremendo David. Investiga de qué familia viene, no lo conocía, hermanos. Bueno, mandó a investigar, pero ya de regreso a casa, ya cuando todo había acabado, mocha la cabeza al gigante. Saúl lo reconoce de qué familia es, familia de Isaí, era el más chiquito. Parten hacia su casa y van hacia la Jerusalén, lógicamente, hacia la casa real. Y dice la Biblia ahí en 1 Samuel 18 que cuando iban llegando, pues bueno, la gente ya estaba preparada, ¿no? Empieza la danza ahí con todas las bailarinas, ¿no?, de aquel día. Y recibieron, ¿verdad?, al rey, pero el rey no sabía lo que iban a cantar estas mujeres. Dice la Biblia que su cántico decía,
Saúl hirió a sus miles y estaba contento, Saúl hería 1000, ¿verdad? Pero cuando decían, y David a sus 10,000, dijo este hombre, pues ¿qué te pasa, no? Ya no más falta que te entreguen a ti el reino. ¿Cómo que a mí 1000 y a ti 10,000? No, ¿qué les pasa, no? No le gustó nada este cántico a este hombre, ¿no? Pero era una realidad en sí, ¿verdad? Tanto fue la furia de este hombre contra David, mis amados, que desde aquel día no pudo mirar con buenos ojos el rey Saúl a David. ¿Qué creen que sucedió al día siguiente? Cuando este hombre se endureció de su corazón y empezó a mirar así tan feo al nuevo campeón del mundo, ¿verdad? Estoy ironizando, ¿verdad? Dice la Biblia que el rey Saúl amaneció con una terrible condición espiritual. Se hizo compadre con un espíritu inmundo, nada más ni nada menos, hermanos. Dice la Biblia que un demonio lo tomó. ¿Y saben lo que sucedió cuando este demonio lo tomó, hermanos? Lean, por favor, primera de Samuel 18. Dice que disvariaba, hermanos. ¿Qué significa disvariar, pastor? Hablaba como loco, se portaba como loco, se puso como loco, al grado de que intentó clavar con una flecha a este siervo manso y humilde como lo era David, hermanos. Fíjense nomás lo terrible que es cuando la gente tiene espíritus inmundos, cuando es dirigido por espíritus inmundos. Por eso yo les digo, hermanos, no les parezca sorprendente lo que está sucediendo, hermanos. Todas estas manifestaciones que estamos mirando hoy día por la muerte de este hombre George Floyd son espíritus satánicos. Son espíritus satánicos los que están dirigiendo todo este tipo de manifestaciones. Son manifestaciones masivas y diabólicas. Y no se le puede dar otra respuesta más que son potestades satánicas que están poseyendo a estas personas que están haciendo lo que no deben de hacer. ¿Qué debo de hacer, pastor? Debes de orar. Debes de orar para que Dios mande ángeles, guerreros, y luchen contra esas potestades espirituales. No hay más, hermanos. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. ¿Ok? Y fíjense lo terrible que es ser poseídos por demonios, ser dirigidos por demonios. Dice la Biblia que este hombre se endureció y al otro día ya andaba tratando cómo matar. Un espíritu inmundo lo tomaba. Estaba planeando cómo matar a un inocente varón llamado David. A partir de ahí se ensañó, hermanos. Dice la Biblia que desesperadamente buscaba cómo matarlo. Formuló varios planes malévolos. Incluso le hizo una propuesta para enfrentar al ejército de los filisteos. Como él no pudo clavarlo en la pared, le dice este hombre, ya sé, utilizó ¿cómo se dice cuando alguien planea cosas en contra de alguien? Las maquinaciones satánicas. Utilizó las maquinaciones satánicas y dice, ya sé, se lo voy a entregar al pueblo filisteo para que lo maten. Y a ver, ¿quién quiere ser mi yerno? ¿No? Lanzó, hermanos, una invitación, que quién quería ser su yerno. Ajá, ok, ¿quieres ser mi yerno? Ok, entonces la tarea es enfrentar a los filisteos. Pero ¿saben cuál era la diferencia abismal? Que con David estaba Dios, hermanos. Casi nada, ¿verdad que no? Casi nada. Con David estaba Dios. Imagínate, qué precioso, qué maravilloso. Y dice la palabra de Dios que fue y despachó a los filisteos y les dijo, misión terminada, misión cumplida, Saúl. Ok, bueno, ahí está Mical, ¿no? Te la prometí y aunque no le gustó, pero se lo tuvo que hacer su yerno, ¿no? Aún así, mis amados, aún así, la Biblia dice, ¿verdad?, que después, como no pudieron los filisteos eliminar a su acérrimo rival, que no tenía nada que ver, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que le dijo a su ejército y a su hijo, Josafat, hijo mío, y el ejército, busquen la manera, por favor, de eliminar a este hombre que no soporto verlo. Imagínate, hermano. Y le dijo Josafat,
papá, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a eliminar a un hombre inocente como David? ¿Qué te hizo? ¿No acaso incluso defendió a Israel matando a este gigante incircunciso? ¿No ves que Dios está con él? O sea, ¿qué te pasa, papá? ¿Cómo es posible que ahora quieres que lo matemos? ¿Verdad? Entonces, Dios no permitió, porque con Dios estaba este hombre, ¿no? Sin embargo, no quedó ahí la situación. Cuando usted salta del capítulo 18 al capítulo 19, en primero de Samuel, usted va a leer que dice la palabra del Señor que comenzaba una vez más a tocar, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? En la casa real, su arpa, David, y una vez más intentó traspasarlo y dejarlo clavarlo en la pared, hermano. ¿Qué hizo David? No, definitivamente este hombre está fuera de sí. Ese no era el gadareno endemoniado de Lucas 8. Saúl era el israelita endemoniado. Dice Saúl, aquí ya no me quedo, ¿no? Cualquier ratito este hombre, así como está de loco, me va a ensartar y se acabó el asunto, ¿no? Definitivamente me voy. Bueno, le estoy dando todo este contexto para que tenga sentido qué andaba haciendo David. Acabamos de leer ahí en Samuel, le dejo la tarea, lea todo esa parte bíblica del verso 17 hasta 22, hasta 24 por lo menos, ¿verdad? Para que usted lea toda la historia, para que entienda de dónde se originó todo esto, qué estaba haciendo David en esa cueva. Bueno, ya le di el contexto, ya le platiqué más o menos los detalles más interesantes e importantes, qué fue lo que impulsó a David a andar ahí de cueva en cueva, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar en la cueva de Adulam. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Para que entendamos más o menos cuál era el sentir de David. ¿Qué lo llevó hasta allá, no? Y también usted y yo nos identifiquemos, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, este hombre anduvo de un lugar a otro escondiéndose del rey, hermanos, y de su ejército para salvar su vida. En cierta ocasión, incluso, ¿verdad? Como David anduvo de un lugar a otro, en cierta ocasión llegó a un lugar en el cual lo reconocieron, ¿verdad? Porque yo les dije hace ratito, David fue reconocido como una figura pública desde que venció a Goliat. Y cuando llegó a esa región, ya estaba huyendo de Saúl, ¿no? Él era el rey, él tenía potestad en los ejércitos. Cuando llegó a este lugar, lo conocieron a Saúl y dijeron, pues mira, ahí está, del que cantaban, que David venció a sus 10,000. Oh, tú eres, ¿verdad que sí? Bueno, se tuvo que fingir loco, hermanos. ¿Quién sabe dónde estudió actuación David? Pero se tuvo que hacer el loco porque se trataba de su vida, hermanos. Lo iban a matar. Y como les digo, yo no sé dónde estudió actuación David, yo no sé en qué teatro se entrenó. El asunto dice que le salió a la perfección su locura, que se puso ahí a pintar en las puertas y le dijo ese rey, ¿acaso me hacen falta locos? ¿Para qué me traen más locos aquí? Pero David estaba fingiendo porque se trataba de su vida. Llévense por favor este loco, yo no quiero locos aquí, no, me basta con ustedes, por así decirlo, ¿no? Bueno, esa fue la condición de este hombre, ¿eh? Pero, mis amados, ¿cuántos saben que lo que dice Romanos 8:28? Dice la palabra del Señor que a los que amamos, y sabemos que a los que amamos a Dios, es interesante entender que sepamos si verdaderamente amamos a Dios. ¿Por qué? Porque esta promesa es para los que verdaderamente amamos, porque a veces citamos partes bíblicas y a veces muchos ni siquiera son cristianos, ¿no? Muchos ni siquiera obedecen a Dios, no aman a Dios, porque amar a Dios es, si me amáis, guarda mis mandamientos. El que dice que me ama debe andar como yo anduve, dice Jesús, ¿verdad? Y Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas, todas, incluyendo adversidades, incluyendo maltratos, incluyendo desprecios, incluyendo enfermedades, incluyendo hospedarse en cuevas, todo ahí incluye todo, hermanos. Incluye ahí el COVID-19, incluye la pandemia, incluye estas amenazas que hay, todo, hermano, porque amamos a Dios.
¿verdad? Yo no me estoy burlando de nadie, yo simplemente estoy predicando la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, yo quiero empezar a lanzar preguntas para que nos comencemos a identificar, ¿no? Ya saben qué estaba haciendo ahí este hombre en esta cueva, nada agradable, por cierto, ¿no? No había wifi, no había aire acondicionado, no había un desayuno gratis al otro día, no había alberca, para que usted sepa dónde estaba este hombre, ¿ok? Pero sin embargo estaba Dios con él, estaba bien a gusto, bien contento, así como usted, ¿verdad? Así como usted, exactamente. David también estuvo en esos tiempos necesarios y obligados de permanecer en un lugar cerrado, porque la cueva, porque Adulam significa un lugar cerrado, hermanos. Un lugar cerrado. Recuerden el tema, limpieza espiritual. Y recuerden nuestra actual condición. Estamos cerrados. Mire, yo ahorita no estoy en la congregación, en la iglesia. Estoy aquí en la casita. Aparentemente cerrado, ¿no? Aparentemente encerrado, ¿no? Porque la palabra de Dios, dice la Biblia, no está encarcelada. Y estamos predicando la palabra del Señor a diferentes países para la gloria de Dios, ¿va? Entonces, Dios estaba con David, así como Dios, Emmanuel, está con nosotros. El Dios Todopoderoso, el Elohim, el Shaddai, ¿ok? La presencia de Dios, ¿no? Betel, ¿no? La presencia de Dios. Él está con nosotros, mis amados. Entonces, David estaba confiado en él y él simplemente tenía que obedecer a Dios, ¿verdad? A Dios le place a veces tratar con nosotros. Les reitero, no se trata de la condición, se trata de qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Hoy estamos encerrados, hermanos, ¿verdad? Dígase pandemia, dígase amenazas, dígase X cosa, estuvimos encerrados, por decirlo anoche y antenoche aquí en Minnesota, se declaró, ¿verdad?, el toque de queda, ¿verdad? ¿Y eso con qué se come, pastor? Bueno, el toque de queda no es el toque de Maradona, con la zurda, no, ni de Messi. El toque de queda es que nadie puede caminar durante las horas que se señalan. Nadie, con excepción de una emergencia. ¿Ok? Ese es el toque de queda, para que usted sepa, ¿no? Entonces, hubo 2 noches obligadas, ¿no? Y seguimos en un encierro hasta cierto punto, ¿no? Porque hay amenazas, hay cierto tipo de cosas. Mis amados, pero Dios está con nosotros. Que no se le olvide, amado hermano, Dios está con nosotros. Por nada estéis afanosos, no nos exasperéis, no caigas en el error de que ya Dios ya se le olvidó esto y aquello, no, sigamos creyendo en Dios, hermanos, dejemos que Dios nos limpie, dejemos que Dios sea Dios, ¿ok? Las cosas no son fáciles, nadie está diciendo eso, todos estamos en un riesgo, por supuesto, pero Dios, aunque estemos en una cueva, Dios sigue siendo Dios. Y Él va a tener cuidado, hermanos. Él nos va a dar dirección, Él nos va a decir qué hacer y qué no hacer. Debemos de obedecer, hermanos. Hace ratito le prediqué a los matrimonios. Ahí está, ¿verdad? En Facebook y en YouTube, para que lo escuche cómo Dios nos da dirección y debemos de ser sensibles a su voz. Dios está con nosotros, hermanos, aunque no nos crea la gente, ¿no? Usted no tiene que estar, la gente no tiene que estar en conformidad con nosotros. Si no creen, no creen. Y demos gloria a Dios. Pero nosotros sí creemos, hermanos, ¿ok? Estamos en tiempos difíciles, pero Dios quiere seguirnos limpiando, ¿ok? Entonces, David también tuvo esos tiempos, escuchen lo que voy a decir, tuvo tiempos necesarios y obligados de permanecer en un lugar o en varios lugares encerrados en una cueva. Eran necesarios y eran obligados, hermanos. Y es interesante entender cómo esos periodos le favorecieron. Tú dices, ¿en una cueva? Bueno, lo vamos a ir entendiendo. Le ayudaron a madurar, hermanos. Le ayudaron a consolidar su fe. Le ayudaron a crecer espiritualmente. Y no hay duda, hermanos, que Dios nos ama. Amamos a Dios y también quiere enseñarnos y nos quiere confirmar en su palabra para que todo lo que suceda, obre para bien, hermanos.
Todo lo que nos sucede en Dios, ya lo leímos, todo obra para bien. No le hace que parezca como que todo nos desfavorece, como que todo se contrapone. No, hermanos, tenemos que creerle a Dios. No debemos de encerrarnos o enfrascarnos en las situaciones. Debemos meternos en la presencia de Dios y de ahí no te salgas, mi amado. ¿Ok? Vamos a reflexionar con las siguientes preguntas, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ¿cómo nos está beneficiando este encierro? Porque también nosotros estamos hasta cierto punto en nuestra cueva de Adulam, ¿verdad? O en alguna otra cueva, ¿no? Te póngale nombre. ¿Cuántos y cuáles han sido los cambios que han surgido para bien? Son preguntas para que reflexionemos usted y yo en todo este, hasta cierto punto, encierro, ¿no? ¿Ha habido uno? ¿Ha habido varios? ¿Ha habido muchos? ¿O definitivamente no ha habido ninguno? Son preguntas para que reflexionemos, ¿no? ¿Cuántas cosas en mi relación con Dios han mejorado? Lo vamos a entender con este hombre, ¿eh? Con David. No era fácil, no fue fácil, ya le expliqué la situación que vivía, ¿eh? ¿Cuántas cosas malas ha sacado Dios de mi corazón durante este periodo en la cueva de Adulam, ¿no? ¿Qué tanto he implementado a mi vida espiritual? ¿Cuántas cosas he aprendido? ¿No? ¿Cuántas áreas estaban desatendidas, por decirlo, en mi matrimonio, con mis hijos, con la iglesia? Pero en estos días, en ese lugar de encierro, en esa cueva, por así decirlo, gracias a Dios ya recuperé mucho terreno. ¿En cuántas áreas, mis amados? ¿Verdad? La razón que obligó a David a aislarse para morar dentro de esa cueva no fue una pandemia, hermanos. Fue una amenaza hacia su propia vida. ¿Eh? Fue una amenaza, hermanos. Pero al fin y al cabo le benefició de una manera tan amplia, y no solo a él, como lo vamos a aprender hoy, sino a mucha gente que también le rodeaba, hermanos. ¿Cuántos tenemos una nube de testigos que nos rodea y que también espera que usted y yo le demos buenas respuestas a Dios para ser de bendición, para seguir creciendo, para seguir predicando la fe, para seguir seguir prosperando en el camino tan angostito, porque a todos los cristianos se nos está agostando el camino, hermanos. Y ese es el camino que lleva al cielo, a la vida. Porque hay un camino bien ancho, hermanos. Anchísimo, cómodo, ¿no? Ahí encuentras de todos, ¿no? Ahí encuentras fresas y chocolates y flores, ¿verdad? Ahí de todo, hermanos. Pero en el camino angostito es el único que lleva a la vida. Y en el caminar con Dios, a todos se nos angosta, hermanos, el panorama. A todos va de repente, ¿verdad? Si yo, pues, ¿verdad? Pues con mi medida, ¿no? Soy flaco de figura física. Bueno, más de repente me hallo en que ya no quepo, hermanos. Como que ya tengo que pasar por cierto, puedo decir, ¿verdad? Cierto espacio. Y nomás de repente, ¿verdad? Como que tengo que sumir el ombligo, ¿no? Por así decirlo. Y a lo mejor me rayo el pecho y me rayo la espalda, pero al fin y al cabo, por ahí quiere que vaya, por ahí quiere Dios que yo pase. Porque no es cómodo, hermanos. ¿Verdad? No es cómodo, hermanos. Cuesta, ¿no? Porque si yo pierdo mi dieta, ¿qué voy a hacer, hermanos? Ya no voy a caber. Ya no voy a caber, hermanos. Y no estoy ofendiendo, estoy hablando en términos espirituales, ¿ok? Perdemos la dieta balanceada, que es la palabra del Señor, y ya no vamos a caber en el camino angosto, hermanos. A eso es lo que yo me refiero. ¿Ok? Muy bien. Muy probablemente este mensaje toque tu vida, si es que abres tu corazón, y al final de este servicio sientas la necesidad de dejar de orar por una casa tan cómoda, esa casa en Cancún, Quintana Roo, y te pongas a orar para obtener mejor un lugar en esa cueva de Adulam, que tanto nos va a enseñar. ¿Ok? Ya que a pesar de que David moraba en cuevas, Dios lo seguía bendiciendo, hermanos. Y Saúl, si sabían que, fíjense, David, en medio de problemas, Dios estaba con él, ¿eh? Y estaba habitando en cuevas, ¿ok? Pongan mucha atención. El rey Saúl, en el camino ancho, morando en una casa real, con todas las comodidades, ¿saben con quién estaba él? Un espíritu inmundo.
¿no? Pongan en la balanza lo uno y lo otro, hermanos. Que no se trata de situación, no se trata de circunstancias, se trata de Dios, como lo dije al inicio y al principio, hermano. Se trata de quién está conmigo, no quién me persigue y dónde estoy. Porque a veces nosotros evaluamos y ponemos en la balanza de la justicia de Dios quién está conmigo, quién soy y en dónde estoy. ¿Verdad? ¿Quién me persigue y en dónde estoy? No te preocupes de quién te persigue y en dónde estás. Más bien preocupémonos si Dios está con nosotros. ¿Eh? Porque puedes estar a las anchas y dirigidos por un espíritu inmundo como este hombre, ¿verdad? ¿Qué nos sirve? ¿Verdad? Dice la Biblia en 1 Samuel 18, en los versos 28 y 29, pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David, ahí está, miren, él mismo se dio cuenta, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, ya les expliqué cómo fue que se lo hizo su yerno, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Fíjense cómo se cumple la palabra del Señor. Saúl comprobó que Dios protegía a David y dice la Escritura, más lo odiaba. ¿Ah? Él entendió perfectamente la previa predicción por boca del profeta Samuel. Ahí en Samuel 15, 1 Samuel 15, versículo 28, Samuel de parte de Dios le dijo, mira Saúl, por cuanto tú desechaste a Dios, Dios ya te desechó. Y proféticamente, él quería todavía que lo honrara. Hónrame delante de los hombres. No quería quedar en ridículo, ¿no? Buscaba la gloria de Dios como los fariseos y los escribas Saúl. Y le dice, no seas malito, ¿va? Porque ahora con tal de que estemos del lado de la corrupción, hasta nos dicen, ¿no? No seas malito. No, espérame. ¿Cómo que no seas malito? Ahora, para que yo esté del lado de la corrupción, ahora no tengo que ser malito. Y si no te hago caso, soy malito. ¿No? Y le dice, Saúl, no seas malito, hónrame delante de los... Y le jala sus vestiduras y se las lleva. Y le dice, has hecho exactamente lo que Dios hizo contigo. Así como tú rasgaste mis vestiduras, así Dios te separó. Porque eso elegiste, ¿no? Buscas la gloria de un hombre, buscas quedar bien delante de los hombres. Ok, no quieres nada con Dios entonces. Dios odia la arrogancia, ¿verdad? Y él escuchó cuando Samuel le dijo eso, él sabía, hermanos. Y ahí en 1 Samuel 24, cuando usted lea todos los versículos, espero que los vea hoy, ¿verdad? Se va a dar cuenta de lo que yo le hablo. Y el rey Saúl entendió perfectamente que Dios lo había establecido como rey. Dice, tu reino va a ser firme en tu mano y estable, ¿verdad? Porque Dios busca hombres de acuerdo a su corazón. Él no busca perfección en ti porque no la hay, ni en mí. Él busca hombres que, aunque fallan, se arrepienten, aunque son carnes, son insuficientes, se arrepienten y siguen hacia adelante, perseverando en la verdad, ¿no? Pero al mirar que el pueblo le favorecía a David, los hombres, ¿verdad?, amaban a David, este guerrero israelita, los celos comenzaron a consumirlo más. Los celos lo mataban a este hombre, hermanos, arrogante. Y estaba decidido a como diera lugar a desaparecer a David, hermanos, ¿verdad? Es difícil, ¿no? Esta difícil experiencia de persecución fue precisamente la que impulsó a David a andar de cueva en cueva, hermanos. Ahí fue donde nació el Salmos 57, fíjense nomás, ¿eh? Fíjense cómo Dios nos lleva a lugares que muchas veces ni entendemos. ¿Ah? De aquí salió el Salmo 57, de aquí salió el Salmo 59, de aquí salió el Salmo 142, léalos cuando tenga tiempo, 57, 59 y 142, léalos, hasta con título está, ¿verdad? A veces no entendemos, mis amados, que Dios nos lleva a lugares por propósitos divinos. Miren, cuando el apóstol Pablo estuvo encarcelado en Roma, miren, de ahí vinieron varias epístolas del Nuevo Testamento, a Efesios, a los Gálatas, a los mismos romanos. O sea, vino mucha revelación, hermanos. Y a veces decimos, ¿y yo qué hago aquí, Señor? ¿Yo qué hago aquí encerrado? Es que no quiero que nadie te moleste. Quiero que te relajes. No, es que aquí no hay comodidad, Señor. Es que yo no te llamé a acomodarte. ¿Quién te dijo que yo vine a
a darte comodidades como prioridad? Si ni yo mismo las tuve, el Hijo de Dios no tuvo ni siquiera dónde recargar su cabeza, dice la Biblia. Las zorras tienen su guarida y el Señor, el Hijo del Hombre, ni siquiera tiene dónde recostar su cabeza. Y ahora tú me vienes a decir que Cristo murió y dio su vida para que tú tengas carros Tesla y Lamborghini. ¿En dónde está escrito eso en la Biblia? No. Dios nos lleva a un lugar, mis amados, por propósitos. Y así como el salmista llegó a una cueva bastante desagradable de condiciones, Dios tenía propósitos y nos van a bendecir esos propósitos. Créanmelo, mi hermano, ¿verdad? Saúl insistía en eliminarlo, que incansablemente lo buscaba. Él buscaba la manera de desaparecer a un hombre inocente y esforzado, ¿verdad que sí? Eso es exactamente lo que hacen los hijos del enemigo, hermanos. ¿Se acuerdan lo que hizo Herodes? Ahí en Lucas capítulo 2. ¿Qué hizo Herodes, hermanos? No, él quería ser el único rey. Arrogantemente él buscaba, ¿no? Yo ya escuché que David va a ser el que me va a suceder, que va a ser el próximo rey. Yo lo voy a eliminar. Eso es exactamente lo que pone Satanás en el corazón de muchos, porque Satanás quiere frustrar todos los propósitos divinos, ¿no? Y dice la Biblia en Lucas 2, versículo 3, que se turbó este rey y con él todo Jerusalén, hermanos, ¿verdad? No hay duda que Satanás y a sus servidores les desagrada que Dios esté con nosotros, hermanos. Que Dios esté con sus hijos. Pero vamos a leer, ¿qué les parece, hermanos? Vamos a leer para que no se me duerman. Primera de Samuel 22, versículo 1. Para que no se me duerma usted que no durmió porque estuvo leyendo toda la noche la Biblia. Bendita desvelada, ¿verdad que sí? Usted se dio. Estuvo leyendo toda la noche los proverbios. Ahorita ya es más sabio que Salomón. ¿Verdad que sí? Está bien. Está bien, ya adquirió sabiduría. No se me duerma entonces, por favor, lea conmigo Primera de Samuel 22, en el verso 1. Yéndose luego David de allí, se supone que se fue de otro lugar, ¿ok? Andaba de un lugar a otro. Huyó a la cueva de Adulam, aquí está la interesantísima cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Yo les dije al principio, Adulam era el sitio en donde se encontraba esa cueva. En los tiempos bíblicos, Adulam fue una de las ciudades reales de Canaán, que posteriormente pasaron a ser propiedad de la tribu de Judá. Acuérdense que Dios le prometió toda la tierra de Canaán a Israel. Entonces, Adulam fue un sitio que se encontraba precisamente en el territorio que le tocó a la tribu de Judá. Una ciudad real, cuando digo una ciudad real de Canaán, era que ahí anteriormente habitaban reyes cananeos en esa tierra, ¿verdad? Se dice que esta cueva, de hecho yo le invito a ingresar, ¿verdad? Yo ingresé a mirar unas imágenes de esta cueva, todavía existe, hermanos, ¿no? A ver si Dios nos da permiso de ir a verla así personalmente, ¿verdad? Todavía existe, hermanos, ¿ok? Bueno, se dice que esta cueva tenía más importancia que la misma ciudad llamada Adulam, debido a que el rey David en aquellos días la utilizó para muchos propósitos. Entre ellos es, número 1, tener un techo para permanecer. Número 2, era un lugar seguro para morar, hermanos. 3, era un lugar que sorprendentemente también le sirvió no solamente le sirvió como hospital, ahorita les vamos a explicar con más detalles. Esa cueva de Adulam no solamente le sirvió a David como hospital, hermanos, sino también como un cuartel militar. ¿Para qué son los hospitales? Usted sabe que los hospitales son para ayudarle a recuperar su salud a los enfermos. ¿Para qué son los cuarteles militares? Para ayudar a preparar a la gente a luchar, a guerrear. Dos cosas diferentes, ¿verdad? Bueno, ¿por qué era eso? Miren, la guerra continuaba, hermanos, y su deber era luchar.
Su deber era prepararse, su deber era preparar también a la gente, hermanos. Si yo les hago una pregunta, cristianos, ¿a cuántas personas ya se nos acabó la lucha espiritual como cristianos? No acaba, hermanos, hasta que nos vayamos con el Señor, hasta que este cuerpo sea glorificado. No acaba. Sigue. Gracias. Sigue, hermanos. ¿Ok? Y estas personas estando ahí, necesitaban saber de parte de este siervo, ¿verdad? Que les reitero, vamos a aprender ya al último, qué es lo que les estaba enseñando por la condición que tenía este hombre en su corazón, ¿no? Esta cueva de Adulam no era una cueva profunda como muchas otras cuevas, hermanos. Sin embargo, las cuevas, verdad, que no eran tan profundas, eran las más adecuadas para proteger a un grupo de personas. De hecho, en este monte, porque esa cueva, miren, esa cueva de Adulam, hagan de cuenta, mira, aquí está el monte, ¿no? Debajo de este monte eran donde estaban todas las cuevas. Les digo, está todavía en Israel. Todavía está, todavía existe. Puede ingresar usted a mirar los documentales, ¿no? Y cuando usted observe, ¿verdad? La montañita, ¿verdad? Ahí también pastean corderos, ¿verdad? Animalitos. Sobre esa colina o sobre ese monte, en la parte de abajo, usted va a mirar, hermanos. ¿Verdad? Hay ahí entraditas, hay cuevas ahí, ¿verdad? Usted la va a mirar para que usted se dé cuenta. ¿Verdad? Y bueno, déjenme les digo que yo observé parte de ello y, hermanos, no son nada atractivas para vivir en esos lugares. Váyame siguiendo con mucha atención. En nada atractiva, hermanos. ¿Ya? Se dice que las cuevas, incluso más grandes, ¿verdad? Eran las menos adecuadas. ¿Por qué? Porque miren, había muchísima humedad en esas cuevas, ¿ok? Había muchísima oscuridad. Había abundancia de escorpiones. Abundaban a veces los murciélagos, imagínense. Bueno, te la voy a poner bien baratita. Cuando usted lea 1 Samuel 24. Ahí usted se va a dar cuenta que el rey Saúl, cuando se metió a la cueva, personalmente se metió a la cueva, ¿verdad? Esa fue otra cueva, la cueva se llama la Engadi, ahí en 1 Samuel 24. Dice la Biblia que, bueno, usted juzgue las condiciones de esa cueva. Dice la Biblia que se metió el rey Saúl y se sentó y ni siquiera pudo darse cuenta que lo rodeaba la gente de David. El mismo David ahí estaba. Bueno, al grado de que se pudo acomodar David para acercarse a él y le cortó una parte de sus vestiduras del rey. Imagínate. ¿Cómo estarían las condiciones? Bueno, usted evalúelas. Usted evalúelas, hermano. Ni siquiera vio, ni siquiera sabía quién estaba a un lado de él, imagínense. ¿Ah? Entonces, no era el Hyatt, hermanos. No era el Ritz, no era el Holiday Inn. ¿No? Eran las condiciones deplorables, ¿no? Desagradables, pero váyame siguiendo mucha atención, lo más importante, ¿no? 1 Samuel 1, versículo 2. Sígame con atención. Y se juntaron con él, en el versículo 2, todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres, mis amados. Noten la cantidad de gente que lo vino a buscar y también noten la condición, la terrible condición o la triste condición en la que venían estas personas. Imagínense, su condición moral, su condición espiritual, su condición psicológica, toda quebrantada, dañada, abusada por este rey impío. Yo les dije hace ratito, ¿verdad? Este rey impío teniendo todo, pero pues, el espíritu inmundo estaba con él, hermano. ¿Quién quería estar con un rey abusador? ¿A cuánto les gustaría estar con un rey abusador, hermanos? ¿Ah? Pero fíjense la condición de estos hombres, miren, aparte de que estaban siendo abusados, ¿no? Por este rey impío, bueno, dijeron, ¿saben qué? La verdad, mejor nos vamos con David. Pero, ¿a poco prefieres estar en una cueva? Y dicen estos hombres, yo prefiero estar en una cueva. No le hace, yo quiero estar con un hombre de Dios, con un hombre que me comparta la palabra, que me aconseje, que me ayude a restaurar, que me hable de la... O sea,
un hombre de Dios y no le hace donde esté, porque ¿de qué nos sirve tener aquí comida y bebida con este loco endemoniado, ¿verdad? Imagínate, hermano, dice la Biblia que lo hicieron su jefe. Yo le hago una pregunta, hermanos. ¿A cuántos nos llamó Dios a servirle en su obra? ¿A ti? Bueno, ok. A mí también. ¿A cuántos nos gustaría ser jefes o líderes de un grupo que tengan las condiciones de estas personas, hermanos? Porque miren, todos anhelamos tener una iglesia, ¿verdad? Ya soñaste con una mega iglesia, ya soñaste que Dios te dio, ¿verdad? Que ya soñaste que ya envió a su ángel mensajero y que ya te dio una mega iglesia, ¿verdad? De 50 o 100,000 congregados, ¿verdad que sí? Bueno, ok, esa es tu condición. Hermanos, noten por favor la condición de las personas. A veces no podemos ni con la nuestra y le estás pidiendo una congregación de 100,000 o de 500, imagínate. ¿Verdad que a veces no medimos, no nos sentamos a sacar, a hacer gastos, no calculamos los gastos? Noten la condición de esta gente, hermano. ¿A quién le gustaría ser líder o jefe de un grupo así? No, a nadie. O sea, nomás nos imaginamos que queremos una super congregación y que queremos mucha gente y que queremos muchos diezmos y ofrendas y bla, 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 y bla, bla, bla. Sí, pero ¿ya te enfocaste en la condición de esta gente? ¿Cómo vienen? Ahora, nota cómo vienen. Ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Qué voy a hacer con todo este tipo de gente? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿No? Pero todo esto, hermanos, no fue producto de la casualidad. Ellos dijeron, queremos rey. ¿No? Dios previamente se los había advertido. Mira, Samuel, mira, Samuel, dile de mi parte, por favor, que este va a ser el rey que ellos están pidiendo. Un rey perverso, abusará de las cosechas, abusará de sus jóvenes, les va a dar cargas a sus jóvenes, a las jovencitas, les va a hacer trabajar a su antojo, va a diezmar de sus cosechas, les va a imponer impuestos bien altos, será un gobierno arbitrario y abusivo, él va a hacer lo que se le antoje. ¿Y qué dice el pueblo? Dijeron amén, 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 ok. ¿No? Pues ahí les va. ¿No? Saúl, mis amados, fue un hombre de un corazón despiadado, al grado que en cierta ocasión dio órdenes de matar a su mismo hijo, hermanos. Léanlo, por favor, ahí en 1 Samuel 14. A su mismo hijo mandó a matar. Hágame usted favor. ¿No? No tengo tiempo de entrar en todos los detalles, pero noten el corazón tan perverso que tenía este rey. ¿No? Pero Dios tuvo misericordia de toda esta gente dolida, ¿verdad? Esta gente que venía dañada, hermanos. Dios tuvo misericordia y levanta un hombre que decidió usar Dios. Y dice esta multitud, ¿verdad? Estos 400, ¿sabes qué? Vámonos. No le hace a ver cómo nos estivamos, a ver cómo nos acomodamos en esa cueva, pero lo que nosotros queremos es que estemos con un hombre que sea dirigido por Dios, que esté con Dios, que Dios esté con él, ¿verdad? Y la Biblia misma lo dice, hermanos. Ahí en primero de Samuel 16, 18, dice la Biblia, ¿verdad? Que David era un hombre valiente, vigoroso, era un hombre de guerra, era prudente en sus palabras y sobre todas las cosas, Jehová estaba con él, hermanos. Y miren nomás el grupo de gente que se vino a refugiar con él. 400 personas en la cueva de Adulam. Casa de oración, cueva de Adulam, imagínate. ¿No? David tenía una grande labor, hermanos. No era una tarea nada pequeña. No, hermanos. Si para componer a uno cuesta, ahora imagínate para componer a 400. No era una tarea pequeña, hermano. Tanta gente con problemas del alma. No eran problemas financieros ni de cosas materiales, eran problemas del alma, hermanos. ¿Sí sabían que a eso vino Jesús al mundo, hermanos? A eso vino Jesús al mundo. A arreglar todas las áreas espirituales, todos los problemas espirituales. Lucas 4:18, lo que dijo el profeta Isaías 61. El Espíritu de Dios está sobre mí, ¿verdad? Y me ha enviado a predicarle
libertad a los cautivos, ¿no? Sanidad, sanidad a los enfermos, bueno, cojos, a los ciegos, a todos, hermanos. Ahora, yo no tengo la intención de reírme ni juzgar o hablar mal de nadie, yo no conozco su vida. Sin embargo, yo considero, hermanos, que esa fue la condición de muchos cristianos antes de que ingresáramos a este lugar cerrado, a esta cuarentena. Probablemente, hermanos. Sin duda que muchas personas entramos así después de que ingresamos a una cuarentena, hermanos. Dios necesitaba que nos encerráramos. Dios necesitara que nos guardáramos, que nos apartáramos, que nos separáramos físicamente, hermanos. ¿Ya? Que permaneciéramos ahí encerrados. Sin embargo, ¿a quién le pedimos ayuda en esa cueva, hermanos? ¿A quién estamos buscando? ¿Ah? Lógicamente, cuando digo cueva me estoy refiriendo a el hogar que Dios te proveyó, lógicamente, porque ahí es el lugar donde moramos, ¿no? Estamos buscando apoyo de un hombre de Dios, un hombre que tiene intimidad con Dios, un hombre que se nota que camina con Dios, que platica con Dios, que tiene una relación directa con Dios, una persona que habla notablemente y que tiene confianza de parte de Dios, un varón que te ministra, un varón que te aconseja, que se interesa por tu condición interna, una persona que te habla de Dios, que aunque a ti te molesta a lo mejor, pero te saca todo el tiempo la Biblia. ¿A quién estamos siguiendo, hermanos? Un hombre que te predica con su palabra y con tu ejemplo para restaurar tu condición. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué más quieres? ¿No? Alguien que siempre te responde con palabras bíblicas, te ayuda a restaurar tus heridas y te aplica el ungüento, que es el bálsamo de la palabra del Señor. ¿Cuántos estamos dañados, hermanos? ¿O cuántos estábamos dañados y necesitábamos llegar a esa cueva para ser atendidos? Pero no solamente para ser atendidos, ¿verdad? No solamente como hospital le sirvió esa cueva, sino como un cuartel militar, hermanos, porque tenemos que ser atendidos, sí, y restaurados, claro que sí. Cuando un militar está en la guerra y lo hieren, lo primero que hacen es lo agarran los soldados, lo arrastran o lo cargan y lo meten al lugar para que lo atiendan. ¿Cuál es la finalidad? De que sane, ¿para qué? Para que una vez vuelva a guerrear, hermanos. Y a veces, hermanos, ahí nos atoramos. Yo llegué aquí nomás para que me sanen. Y ahí te la pasas hospitalizado toda una vida cristiana, imagínate, hermano. No es posible. Ese no es el plan de Dios. Ahorita lo vamos a leer para que vean cómo Dios favoreció a este hombre. En esa parte bíblica, Saúl y sus hechos, hermanos, representan la maldad y la capacidad que tiene la maldad para dañarnos. Todo lo que es maldad, hermanos, nos consume la vida, nos despedaza, nos ahoga, nos estrangula, hermanos. Hemos reconocido nuestra condición exactamente como esas 400 almas que fueron a buscar a David. ¿Lo hemos reconocido, hermanos? ¿Reconocemos que necesitamos doctor o no? A estas personas, hermanos, miren, escuchen bien, a estas personas no les importó su condición física. Perdón, lo dije mal. A estas personas no les interesó la condición de la cueva. A esas personas les interesó la condición de su corazón. ¿A dónde me voy a meter? ¿A dónde me vas a llevar? A ver, déjame ver si está bonito aquí. No, pues aquí no se mueve el Espíritu de Dios. No, pues aquí no se siente la unción, aquí no cae polvo de oro. Bueno, ¿llegases a que se te ponga la cabeza blanca de polvo de oro? ¿O llegases a que se te remuevan todas esas heridas y cicatrices y estés listo para guerrear? ¿A qué buscamos, hermanos? ¿Verdad? No, a veces buscamos las condiciones de la congregación o del edificio, no las condiciones de mi corazón. A estas personas lo que menos les importaba eran las comodidades dentro de ese lugar, hermanos. A ellos les importaba sanar las incomodidades que traemos aquí, por muchos motivos, ¿no? Y sanarlas, lógicamente. La Biblia dice en Lucas 5, versículo 31, dice que los sanos
no necesitan médicos, sino los enfermos, hermanos. Y mientras no reconozcamos la condición, no vamos a sanar, ¿no? Ahora, ¿cómo estamos siendo atendidos, por cierto, en estos días de encierro, hermanos? ¿Estamos siendo atendidos? ¿Hay restauración? ¿Hay sanidad? ¿Hay esperanza? ¿Hay humildad? ¿Hay perseverancia? ¿Hay ánimo pronto para que próximamente estemos listos para salir y rescatar más almas? ¿Usted qué dice? Bueno, vamos a ver todo lo que yo le acabo de decir y que la misma Biblia lo compruebe. Vaya bien rápido ahí mismo, más adelante, el primero de Samuel 23. Vamos a leer el versículo 14, por favor, para que vean, hermanos, que... bueno, no me voy a adelantar. Vamos a leer primero. Primera de Samuel 23, verso 14. ¿Estamos ahí? Léalo conmigo, por favor, ¿ok? Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Estoy leyendo 1 Samuel 23, 14. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Estamos ahí, ¿verdad que sí? Ok. A ver. Se me hace que no anoté bien el versículo, déjeme ver, porque aquí hay un verso donde dice que había 600 personas siguiéndolo. Perdón, ¿verdad? No lo tengo aquí, déjeme verlo, ¿verdad? Déjeme verlo. Quiero leerle esta parte bíblica porque esa parte es bien esencial. Me interesa que aprendamos, porque después de que salió David de ahí, hermanos, dice la Biblia que salió con 600 personas. 24, 14. Déjenme se los busco. Perdón que me voy a atorar, pero ahí vamos a terminar la enseñanza. Sé que no es correcto no tener los versos bíblicos, pero bueno, soy un ser humano y quiero leerle ahí, por favor. Es en el 23:13. 23:13. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ok. Ahí vamos a terminar, ¿verdad? Pon música de fondo, por favor. Vamos a terminar ahí, ¿verdad? Perdón por la inconveniencia, soy un ser humano y me equivoco. Qué bueno que me equivoco. Pero igual, quiero por favor, ¿verdad? Que vayan conmigo y, bueno, 23:13. 1 Samuel 23. oh, sí. Bueno, de hecho yo me pasé a un verso antes, tenía yo el 23, puse ahí el 23:14 y era de hecho el 23:13, uno más adelantito, perdón. Muy bien, escuchen bien, hermanos. Dice la Biblia ahí en Primera de Samuel 23:13 dice: David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, dice ahí. ¿Con cuántos comenzó? ¿Con cuántos inició, hermanos? Con 400. Eran como 600, dice, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió en salir. Si usted se dio cuenta, hermanos, ¿qué hizo David? ¿Qué trabajo estaba haciendo David? Bueno, aumentaron, hermanos. Aumentaron. Él hizo buen trabajo. Pero la gente también perseveró. La gente no buscó comodidad, la gente buscaba más bien ser restaurado. Y a pesar de las condiciones que vivieron, fíjense en la cátedra de enseñanza. Ahora voy a terminar con esto, hermanos, ¿verdad? Ahí en el versículo, en Samuel 24,
Vayan por favor conmigo a los versos, vayan por favor del 18 en adelante. Samuel 24, del 18 en adelante. ¿Okay? Dice lo siguiente: Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte. Aquí fue cuando David lo pudo haber matado a su enemigo que tanto lo perseguía. ¿Okay? Dios ya había prosperado a este hombre. Habiéndome entregado Jehová en tu mano. Versículo 19, 24, 19 dice: Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano, firme y estable. Finalmente estaba reconociendo en manos de quién iba a quedar el reino de Israel. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte, hermanos. Noten por favor, ¿verdad?, la condición que este hombre obtuvo. Miren, hay personas, ¿verdad?, que cuando vienen tantos y tantos problemas, y ponga mucha atención, voy a terminar con esto, y es bien importante, hermano, porque este problema está, creo que en toda la iglesia, ¿verdad? Hermanos, hay un problema grandísimo hoy entre nosotros los cristianos, que tenemos problemas y todo se nos viene encima, hermanos. Tenemos una leve tribulación y todo se nos viene encima. Nos persiguen, hablan mal de nosotros, nos quieren matar con habladas, bla, 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 bla. Y todo se nos viene encima, y en lugar de que perseveremos y demostremos que tenemos un corazón limpio, que Dios está con nosotros y que no le hace la situación, ¿verdad? Hoy, hermanos, viene una situación en la familia y la pareja los sacuden, hermanos. Ya se andan divorciando, nomás hasta por un cheque que no cobraron. Cualquier cosita los mueve. ¿Cómo es posible, hermanos, que cualquier cosita nos mueva? Miren, a este hombre lo buscaban matar. Escúcheme bien, a este hombre lo buscaban matar, literalmente matar, hermanos, matar. Me pudiera yo pasar aquí todo el día diciendo lo mismo para que entendamos. ¿Y qué hizo? Miren, su corazón sano, hermanos. Ni siquiera mató a su enemigo, y le ayudó a mucha gente a sanar también. Hermanos, ya dejemos esta condición, hermanos. Sanemos para ayudar a otros. Permite ser sanado para que ayudemos a otros, hermanos. Y también los demás comiencen a crecer. Es que nunca hay bonanza en mi hogar, nunca hay bonanza en la congregación, es que nunca hay bonanza. Bueno, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? ¿No está Dios con nosotros? Problemas siempre los hay. Obedientes y necios siempre los va a haber. Pero ¿y eso qué? Dios no me mandó a enfocarme en la necedad. Dios me mandó a enfocarme en que Él está conmigo y que mi corazón tiene que estar limpio para ayudarle a toda esta gente quebrantada que Dios ponga bajo nuestro cuidado, hermanos. Ya es hora que levantemos el rostro, cristianos. Dios quiere que nos limpiemos y que le ayudemos también a limpiar nuestro corazón a muchos, hermanos. Amén. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Dice ahí en el versículo 'Dice ahí en el verso, voy a leer una vez más con el verso que inicié. Yéndose luego, 1 Samuel 22, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda su casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron a él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Ya miramos que Dios lo favoreció, hermanos, así es de que
Dios nos ha favorecido a usted y a mí. Así es de que pues no hay más que orar, hermanos, y hacer nuestra labor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias, Padre Santo, mi Dios. Mi Dios, ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender que tú nos mandaste, tú nos encomendaste muchas cosas, Dios. Tú estás con nosotros, Señor. Y no es posible que tu iglesia decidamos no avanzar. ¿Por qué es decisión no avanzar, mi Dios? Porque la libre voluntad que tú nos otorgaste, ni siquiera tú, Señor, ni siquiera tú, mi Dios, la tocas. Ayúdanos, Señor. Limpia a la congregación, oh Dios Todopoderoso, mientras estamos en ese lugar de encierro. Límpiala, Señor. Limpia nuestros corazones. Queremos ayudar a los demás. Queremos ayudar a los demás, mi Dios. Ayúdanos, guíanos. Estamos en deuda eterna contigo, mi Dios, y perdónanos. Perdónanos porque somos incapaces e insuficientes si no fuera por ti, mi Dios. Pero gracias, mi Dios, por el llamado que tú me hiciste. Tú estás conmigo, tú estás con tu pueblo, Señor, mi Dios, y en medio de cualquier tormenta, aunque vengan los vientos impetuosos, fuertes, a querer sacudir la barca, mi Dios, mi Dios, no, mi Dios, no nos moveremos, porque tú estás con nosotros, Señor. Y queremos perdonar así como David, queremos amar, no le hace quien busque matarnos, mi Dios. Queremos amar y perdonar, mi Dios, porque eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. No les tomes en cuenta esto, Padre, porque no saben lo que hacen. Eso fue lo que dijo también Esteban. No les tomes en cuenta lo que hicieron. Ayúdanos, mi Dios, a guardar nuestro corazón y a seguir creciendo en tu fe, Padre amado. Te damos la gloria y honra, la alabanza es tuya. Gracias, mi Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.